El capítulo 9 prácticamente es el capítulo duro de la soberanía de Dios, de la elección divina, ¿verdad? Por eso es que no va a escuchar muchas predicaciones de ese capítulo, ¿verdad? Pero tenemos que aprender, pues. Y el tema de ahora, amados hermanos, tiene mucho que ver con la elección divina. De hecho, tiene todo que ver con la elección divina. Todo el capítulo 9, 10 y 11 tiene que ver con Israel, tiene que ver con la decisión de Dios, tiene que ver con la elección de Dios, tiene que ver con aquellos que ahora seguimos al Señor, ahora nos llamamos creyentes. Y Dios mediante, pues vamos a seguir adelante. Y no que la salvación se pierde, sino que usted va a ver, pues Israel fue llamado. Israel fue llamado hijo de Dios, pero como pueblo. Israel es mi hijo, decía yo lo he adoptado, pero hoy por hoy Israel es un pueblo apóstata. Es un pueblo que ha rechazado la voluntad de Dios, ha rechazado el Mesías. Entonces, el título no garantiza nada, ¿verdad? Las bendiciones no garantizan nada. Y eso es lo que quiero que veamos ahora, pero vamos, no podemos entrar a la soberanía y a la elección divina sin ver los primeros 5 versículos que hablan prácticamente del corazón de Pablo por su pueblo. Del corazón de Pablo por aquellos que teniendo al principio grandes bendiciones de Dios y estando Dios con ellos, cómo ellos se perdieron por no ver con fe, por no hacer lo que Dios les pidió hacer por fe y se volvieron religiosos nada más. Y eso es preocupante para todos los creyentes, ¿verdad? Porque hay un versículo por ahí que por cierto lo vamos a ver un poquito más adelante en Mateo capítulo 7 que dice, no todo el que me llama Señor, Señor, ¿verdad? No todo el que me llama Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. No todo. Entonces hoy vamos a ver, pero vamos a verlo, como les digo, esta prácticamente es la introducción y lo que nos va a servir para poder contemplar el resto. Porque la doctrina, mis amados hermanos, nos ayuda a entender la voluntad de Dios, a entender el corazón de Dios, pero a entender, amados hermanos, que a pesar de que Dios nos ama, Él tiene decretos divinos y que Él no cambia, pero nosotros sí cambiamos. Lo tenemos ahí. Romanos capítulo 9, versículos del 1 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 5. Póngale mucha atención, por favor. Recuerde que la Biblia no se escribió en capítulos ni versículos, sino que era una carta. Entonces, esto estaba unido completamente con lo que vimos, con lo último que vimos del capítulo 8 de Romanos. Así que vamos a la lectura. ¿Lo tenemos todos? Romanos capítulo 9, versículos del 1 en adelante, y leamos todos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por la palabra que nos das y de una manera muy especial, Señor, porque estamos de este lado de la historia y de este lado llamándonos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Dios, a comprender tu palabra. Ayúdanos, Padre, que podamos examinar un poco el corazón del apóstol, Señor, y que podamos entender, Señor, que nuestro amor, nuestro dolor por aquellas personas que no te conocen, nos debe llevar no a llorar, sino que a hablar de Cristo, a orar, Señor, para que Dios toque sus corazones y ponga en ellos el querer y el hacer, para que ellos puedan ver la luz, esa luz que un día nos hizo nacer de nuevo a nosotros. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús decimos todos, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, amados hermanos, fíjense que
El capítulo anterior, el capítulo 8, es prácticamente una carga de bendición. Yo les decía que el capítulo 8 es prácticamente el capítulo más hermoso de toda la Biblia y dijimos también que los versículos finales son los versículos más hermosos del capítulo más hermoso de la Biblia. Y entonces es una carga de bendición y es una carga de presencia del Señor, y que el apóstol Pablo dice que con Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Que todas las cosas que nos pasan en Romanos 8:28, por ejemplo, todo lo que nos pase a nosotros va a ser para bien, pero conforme al propósito de Dios, y eso es lo que nosotros no podemos perder de vista. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, versículo 16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios declara ahí que Él ama al mundo entero, al lugar, no estamos hablando del planeta, sino que estamos hablando de las personas. Sin embargo, cuando nosotros vamos allá en el capítulo, el mismo Juan, pero llegamos allá al capítulo 17, cuando el Señor comienza con la oración sacerdotal, Él se presenta delante de Dios y comienza a orar. Dice: yo no oro por el mundo, sino que por los que tú me diste. Entonces, obviamente, el Señor Jesucristo hace una diferenciación del mundo entero que Dios ama a aquellos que Dios escoge del mundo, llama del mundo. Cuando la Biblia enseña que nosotros, cuando vinimos a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, no había nada bueno en nosotros, no había vida que rescatar, vida espiritual que rescatar, sino que cuando Dios nos dio vida, nosotros pudimos ver la luz y caminar. Es decir, Dios primero nos hizo nacer de nuevo para que podamos tener con Él una comunicación. Pero la pregunta es, ¿qué hay de aquellos que no tienen la luz? Que aquella familia nuestra que no es creyente, brother, que está tan cerca de nosotros, que nos ve correr de arriba para abajo por el Señor, que nos ve uniformarnos, que nos ve sentados leyendo la Biblia, que nos ve de rodillas orando. Espero que lo vean, brother, ¿verdad? Porque yo estoy generalizando, que nos ve tratando de cambiar, de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, y que nos conoció desde antes cuando quizás éramos una vergüenza, ¿no? En las cosas malas que nosotros hacíamos. Teníamos cosas buenas, claro que sí, como cualquier persona, pero no teníamos nada con Dios. Entonces esta gente nos ve a nosotros y nos ve en una locura, porque así nos llama: están locos, ustedes están locos. Nos ven a nosotros preparar quizás nuestra ofrenda para la iglesia y ver la situación tan difícil que está, y nos dice: estás re loco, ¿verdad? Porque deberías ocupar ese dinero para ti. No entienden, brother, no entienden. Y venimos nosotros, y nosotros que vivimos en la luz, sabemos y entendemos que Dios es nuestra mejor porción. Algunos agarran camino para otro lado, tienen propósitos. Una persona que yo sé que Dios lo ha llamado a la predicación del evangelio, y me dijo: no, pastor, no, yo ahorita lo que necesito es hacer dinero. Ahorita yo no tengo tiempo para eso no es para mí. Y entonces, pues está bien, pues ese es el llamado que Él siente en su corazón y las cuentas que vamos a dar después. Entonces, ¿qué pasa con toda esta gente? ¿Qué pasa con todos aquellos, amados? Y yo no estoy hablando la niña periquita que vive al final de su casa, de la calle de su casa. Hablo de su hermano, hablo quizás de su papá, hablo de aquellas personas que usted ama, que no conocen al Señor. ¿Qué siente usted? Probablemente no está seguro, no tiene conciencia que Cristo viene pronto, y que prácticamente todos los días, amados, todos los días nosotros estamos expuestos a irnos a la presencia del Señor si somos hijos de Dios, o al infierno si no lo somos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos morir. Y eso sin importar la edad que nosotros tengamos. Pues entonces eso, amados hermanos, la salvación que Dios nos da y el vivir en la vida eterna, así como Pablo le dijo a Timoteo: echa mano de la vida eterna, es decir, vive la fe, cree lo que Dios nos ha dado, confía que Dios se encarga de nosotros. Entonces, nosotros que vivimos así, deberíamos tener pensamiento para aquellas personas que no conocen a Dios y que están tan cerca
y que han visto y ellos mismos pueden testificar y decir, no, fulanito, ¿cómo ha cambiado? La verdad es que desde que va a la iglesia yo lo veo diferente, pero eso no provoca cambios en la vida de ellos. Y eso, amados hermanos, pues que nosotros, pues, ¿quiénes somos, pues? ¿Mm? Pero aquí estamos hablando de Pablo. El apóstol Pablo, que fue respetado y fue súper respetado en su nación. Amados hermanos, el apóstol Pablo, él decía que él era irreprensible delante de los demás fariseos, no delante de los demás judíos, delante de los demás fariseos. Y los fariseos era la secta de los judíos que era más santa. De hecho, la palabra fariseo implica eso, apartado. Y Pablo, el celo de Pablo por Dios era tal que él tenía, dice la carta el libro de los Hebreos, que Pablo respiraba acechanzas contra los creyentes, acechanzas de muerte y persecución contra los creyentes. Pero cuando Pablo recibió la luz, cuando Pablo conoció al Señor, Pablo cambió por completo. Y con la misma tenacidad con que vivía su judaísmo, con esa misma tenacidad vivió su cristianismo hasta el final. Hasta decirle a Timoteo, le dijo, yo ya estoy listo para ser sacrificado. En la segunda carta de Timoteo, y de hecho fue la última carta que escribió. Pablo sabía que su muerte estaba cerca. Y Pablo, usted puede leer la carta, en todas sus cartas y en el libro de los Hechos, cómo Pablo siempre fue pujante, a pesar de que él estaba en sufrimiento constante. Él decía que en todo estaba afligido, pero no estaba caído. Y él hablaba de su triunfo en el Señor y de la gracia que Dios había puesto en él. Pues entonces el apóstol Pablo, después de recordarnos, y quisiera que regresáramos al capítulo 8 de Romanos, desde del versículo 32, lo vamos a leer solo para que recordemos la fiesta que es el capítulo 8 para el creyente. Oiga esto, dice Romanos 8:32, dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Oiga esto, ¿cómo? Pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y por eso, amados hermanos, por eso que Dios hizo, y por ser Dios el juez y es el que nos ha liberado a nosotros de culpa, entonces el apóstol Pablo pregunta en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Oiga, no dice ¿quién acusará a aquellos que vienen a Dios? Sino que dice a los escogidos de Dios, porque la Biblia, el mismo Señor Jesucristo dijo que muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces el Señor está haciendo la diferencia de todos aquellos que se acercan a Dios y de todos aquellos que Dios llama con un llamamiento eficaz y que no pudimos resistirlo y nos entregamos a Él. Entonces a esos, dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, es decir, ya no hay ninguna acusación espiritual contra nosotros que pueda proceder delante de Dios. Dios ya dijo, ya nos salvó, ya nos justificó, nos salvó, nos perdonó, nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, y nosotros podemos tener esa certeza de que ya no hay vuelta atrás para nosotros. Y entonces dice, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, ¿cómo nos van a acusar si el pago fue Cristo? ¿Cómo nos van a acusar si el pago fue Cristo y además Dios resucitó a Cristo dando testimonio que aceptaba su entrega? ¿Cómo nos van a acusar si Cristo mismo está en el cielo intercediendo por nosotros? ¿Cómo nos van a acusar con victoria? No se puede. No puede, el enemigo no puede hacer nada contra nosotros, los que hemos creído en Cristo. Y entonces dice Pablo, en razón de eso, dice versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Note que aquí no dice quién va a destruir el amor que nosotros tenemos por Cristo. No, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Del amor de Cristo hacia nosotros. Y entonces dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. O sea,
Todas son tribulaciones, brother. Todas son choques, todas son riesgos. Y luego dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Es decir, está diciendo, vamos a padecer, vamos a tener dificultades, el mundo está contra nosotros, pero no nos puede vencer. Entonces, por eso es que dice tribulación o angustia, etcétera, etcétera. Y después dice este 36 que somos como oveja de matadero. Y luego el 37 dice, antes, oiga esto, en todas estas cosas, es decir, en todos esos sufrimientos, en todos esos golpes, en todas esas aflicciones, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, el propósito de Dios en nosotros, por nada, por ninguna dificultad, por ningún problema, por ninguna tristeza, ni por ninguna bendición, ni por ninguna persona, los creyentes lo vamos a perder. Dígame si no, brother, si es o no es una razón para hacer fiesta, para vivir en fiesta en Cristo. Y luego dice, amados hermanos, porque no ha terminado todavía, dice 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces concluye diciendo el versículo 38, por lo cual estoy, ¿qué dice ahí? Seguro de que ni la muerte ni la vida. Entonces recuerda que el último viernes que vimos esto dijimos, ¿qué hay entre la muerte y la vida? No hay, o sea, ¿qué otro estado hay? O usted está muerto o usted está vivo. Ya sea que esté vivo o ya sea que esté muerto, no hay separación entre usted y el amor de Dios. Y entonces dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Lo pasado ya estuvo, pero lo que pase ahora o lo que pueda pasar mañana no nos pueden separar del amor de Dios. Entonces dice el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Cuando dice cosa creada, de repente nosotros pensamos en algo sin vida, pero nosotros somos creación de Dios. Amén. Los ángeles son creación de Dios. El diablo es creación de Dios. Entonces, ninguna cosa creada quiere decir que ningún ser debajo de Dios va a poder quitarnos esta victoria que tenemos en Cristo Jesús. Ninguno. Entonces dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de esa fiesta, el apóstol Pablo comienza a recordar de sus hermanos. Amados, mire, para los judíos, para el pueblo de Israel, el cristianismo es tan, ¿cómo puedo decir para poder decir lo que quiero decir sin escucharme ofensivo? Pero a ningún judío son positivos al cristianismo. Sacan dinero del cristianismo. ¿Por qué? Porque el montón de creyentes van a gastar dinero allá a Israel por ir a la Tierra Santa. Y está bien, ¿no? Pero ellos le sacan todo el provecho, ellos le sacan provecho a todo. Pero para ellos el cristianismo es repulsivo. Porque estamos, según ellos, estamos nosotros forzándolos a que acepten como Mesías a alguien que ellos no aceptan como Mesías. Ellos siguen esperando y por eso ellos siguen en la ley, siguen en los profetas, siguen en la misma vida de antes, solo que sin tener la posibilidad de presentar sacrificios. Y entonces, yo sé que nuestra iglesia pues recuerda y celebra mucho a Israel, pero el Israel bíblico, brother. La Biblia nos manda a orar por Israel y dice que Dios nos va a bendecir si nosotros oramos por Israel. Pero nosotros no somos seguidores de Israel. Nosotros somos seguidores de Cristo. Yo sé que hay muchas personas que tratan de imitar en muchos aspectos a Israel, pero usted no puede en este tiempo imitar a Israel. Porque nosotros sí reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces, el apóstol Pablo dice, oiga esto, y comenzamos el versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo lo que está diciendo es que
su conciencia, él y su conciencia, a la cual el apóstol Pablo apela constantemente. ¿Me ayudan, chicos? A la cual el apóstol Pablo apela constantemente porque nosotros, aparte del Señor, oiga esto, aparte del Señor, no tenemos otro juzgado más grande. No hay más que la conciencia. La conciencia sabe quiénes somos. La conciencia sabe lo que hicimos. La conciencia sabe que somos culpables o no somos culpables. Aunque usted ponga cara de inocente, la conciencia sabe lo que usted está haciendo, lo que usted hizo. Y entonces, y el problema es que la conciencia es un tribunal que lo andamos constantemente en nosotros. Y por eso es que allá en el capítulo 2 de la carta a los Romanos dice que algunos van a ser juzgados por su conciencia en cuestión de salvación, que la conciencia los va a liberar o los va a acusar respecto a los pensamientos que ellos tengan respecto de Dios. Entonces Pablo dice, verdad digo, porque acaba de estar en una fiesta, acaba de animar a la iglesia de Roma, pero de repente el apóstol Pablo se recuerda. Y no sé si a usted le ha pasado, pues, que alguna vez ha escuchado algún sermón del cielo o algo, o se ha imaginado usted en el cielo. Yo no sé. No sé si usted hace eso constantemente. Si usted no hace eso, amados, póngame atención. Si usted no hace eso constantemente, de pensar que nosotros, si bien es cierto, habitamos esta tierra, pero la Biblia dice que somos peregrinos y no piensa, oiga bien, y no piensa en nuestra patria celestial, nosotros nos vamos a ceñir a este tiempo y vamos a vivir según nos vaya en este tiempo. Vamos a estar alegres y las bendiciones en esta tierra son muchas, y vamos a estar tristes y a veces hasta desanimados, decaídos, amargados, deprimidos, y aquí nos está yendo mal. Y se nos olvida que tenemos un lugar especial para nosotros. Entonces, cuando nosotros perdemos de vista eso, pues nos enamoramos de esta tierra. Pablo no estaba enamorado de esta tierra, pero Pablo amaba a sus contemporáneos, a su nación. Pero él estaba consciente de que muchos se habían convertido. Pero cuando hablamos muchos, es en relación a que al principio solo eran 12. Cuando el Señor Jesucristo dice que fue alzado por una nube, dice que habían 500 testigos, vieron a Jesucristo ser llevado al cielo en una nube. Y la Biblia narra cómo todas estas personas que fueron los discípulos de Cristo estuvieron, y muchos lo hicieron, entregaron sus vidas por eso. Porque anhelaban una patria que no era esta. Y fíjense que la carta, el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que muchos cristianos, judíos convertidos, vendían sus propiedades para entregar la contribución a la iglesia, para entregar el dinero de la venta a la iglesia, para que eso ayudara a todos los hermanos que estaban en una mala condición. Pero note esto, amados, la tierra que vendían era su heredad de la tierra prometida. Entonces, no era simplemente una tierra. No era simplemente, voy a vender un lote que tengo ahí. No, era su pedazo de la tierra prometida, su pedazo de Canaán que Dios les había prometido. ¿Y por qué lo podían hacer? Porque sus ojos ya no estaban en Canaán, porque sus ojos estaban en la Nueva Jerusalén. Estaban en el tesoro que habían ellos obtenido a través de Jesucristo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, la verdad, amados hermanos, es que, y lo que voy a decir, dice de Pablo, lo digo estando en Cristo. Si usted está en Cristo, usted no es mentiroso. Amén. Amén todos. No es mentiroso, bro. Si nosotros estamos en Cristo, el mismo hecho de estar en Cristo quiere decir que estamos en el Espíritu Santo. Al estar en el Espíritu Santo, nuestra conciencia debe estar en paz con nosotros. La carta a los Hebreos dice que solamente la sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia.
porque en verdad perdona nuestros pecados y rompe nuestra atadura con nuestros pecados pasados. Es decir, las pasiones que antes teníamos por nuestros pecados pasados comienzan en Cristo a disminuir. No sé cómo está usted en relación con todas sus pasiones, pero entonces dice, oiga esto, y esto es lo que Pablo dice, y dice que lo dice de todo corazón, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo, amados, Pablo no estaba dramatizando, no estaba dramatizando esto. Y el problema es que Pablo estaba consciente de lo que venía. Pablo estaba consciente de la perdición. Pablo estaba consciente del cielo, consciente de la salvación. Y sabía que la mayoría de sus familiares, de sus amigos, se iban a perder. Entonces, y el hecho de que nosotros conozcamos la luz de Cristo nos debería, que no me importe lo que le pasa a otras personas que no son creyentes, allá ellos, si quieren que vengan o no, sino que por el contrario, a tener compasión por ellos como alguien un día tuvo compasión de nosotros. Quiero decirle que si alguien no hubiese tenido compasión de usted o de sus padres, usted no estuviera en los caminos del Señor. Dios tocó el corazón de alguien para que lo invitara a la iglesia, para que le hablara de Cristo, etc. Entonces Pablo tenía ese dolor en su corazón. Pastor, ¿y cómo hago si fulano no quiere nada? Pues usted tiene que seguir orando, brother. No somos nosotros. Solo imagínese el calibre de la persona de Pablo. Era imposible para todo el mundo que Pablo se convirtiera. Muchos creyentes, cuando se oyeron hablar de Pablo, que el que los perseguía, que se había convertido, ellos no querían ni verlo. Ellos no tenían confianza en él. Porque quizás dijeron, no, hombre, se está fingiendo que es creyente para atraparnos. Pero poco a poco ellos se dieron cuenta del tipo de compañero espiritual que era Pablo. Entonces Pablo sigue pidiendo por su pueblo. Y no es una tristeza pasajera, es un dolor constante. Piense usted, por favor, en su hermano, en su familia, en esos amigos que usted ama tanto, con los cuales le gusta salir, y que cuando sale usted con ellos no les habla de Cristo. Cero. ¿Para qué? Para no incomodarlo o no arruinar la salida y que todos estén contentos. Para que usted pueda estar en paz y que siempre lo inviten. El apóstol Pablo no tenía ese pensamiento. Y nosotros tampoco deberíamos de tener ese pensamiento. No, oiga bien, el apóstol no era indiferente. Quisiera que fuera conmigo al capítulo 10, ahí estamos, Romanos 10, versículo 1, por favor. Oiga lo que dice. En el mismo sentir, Pablo está en el mismo sentir. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es, ¿qué dice ahí? Ahora yo le pregunto a usted. Piense, yo sé que los va a obtener así, rapidito, 5 personas. No piense el nombre, aunque sea el rostro. ¿Qué sabe usted que no son creyentes? ¿Qué sabe usted que si se mueren hoy se van para el infierno? ¿Qué sabe que no hay esperanza para ellos si mueren sin Cristo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué hace usted con ellos? No, pastor, es que a mí me gusta llevar la fiesta en paz. Llevar la fiesta en paz aquí, le va a hacer carga aquel día que nos presentemos delante del Señor, porque la Biblia dice que es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Allí nos va a pesar habernos escondido tanto, haber escondido nuestro cristianismo. Pero es que, pastor, usted no los conoce. No, la verdad es que no los conozco. Y mientras usted no los traiga a la iglesia, probablemente no los voy a conocer. Es que yo quisiera que usted los visitara. ¿Y usted, brother? Que no ha nacido de nuevo usted también. Que no el mismo espíritu tenemos. Si quiere, vamos. Pero anímese. Anímese y vamos. ¿A caer mal? Sí, está bueno, está bueno. Pero pastor, no se va a enojar por lo que, brother, usted no tiene idea de lo que me han dicho. No tiene idea de lo que hemos pasado por la presentación del evangelio. Pero tenemos que tener esa pasión por las almas. Entonces el apóstol Pablo sufría por ellos. Ahora, busque por favor Lucas, el evangelio según San Lucas, capítulo 19.
Lucas capítulo 19, por favor, versículo 41. Y dice la Escritura, oiga el mismo Señor Jesucristo. Usted me podrá decir, bueno, y Dios podría salvar a todos. Él podría salvarlos a todos, pero no lo va a hacer. La cuestión no es lo que Dios podría hacer, la cuestión es lo que Dios hace. Por más que ores, si Dios ha decidido hacer algo, así se va a quedar. Él pudo haber dicho, ¿saben qué? Los voy a salvar a todos y voy a ver cómo hago ahí. No sé. Pero la cosa es que Él pudo haberlo hecho, pero no lo ha hecho. Y no lo va a hacer. Porque Él no cambia. Y si Él ha dicho que los incrédulos se van a ir al infierno, ¿dónde cree usted que van a ir a dar? Al infierno. Eso no va a cambiar. Entonces, mire lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 41, dice lo siguiente. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice ahí? Lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora estén cubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amados hermanos, Dios no cambió eso. Eso que el Señor está narrando pasó en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted me podrá decir, o sea que Cristo no amaba al pueblo de Israel. Claro que sí. Usted ve en 2 ocasiones Jesús lloró. Frente a Lázaro, su amigo, y frente a Jerusalén. Lloró porque Israel no tuvo la capacidad de ver a su Señor. Entonces, amados hermanos, ese dolor que Pablo tenía por su pueblo, es un dolor que nosotros también tenemos que reconocer. Ahora, mire el versículo 3, por favor. Regresemos a Romanos 9:3. Dice así. Oiga lo que Pablo ofrece, amado. Porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Se acuerda usted de lo que es anatema? Maldito de Dios, o sea, reservado para la maldición. Eso es lo que quiere decir. Entonces Pablo no era reservado para la maldición. Pablo estaba reservado para la bendición y para la predicación de Cristo a los gentiles. Entonces dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo quisiera entregar mi salvación si así se pudiera abrir los ojos de mi pueblo. Ahora, yo sé, usted tiene su familia, todos tenemos nuestra familia. Un día vamos a estar en el cielo felices. Y lo increíble, amados hermanos, yo todavía no logro entender eso. Porque allá en el cielo no va a haber dolor. No va a haber llanto. ¿Sí ha escuchado usted eso? Allá toda lágrima va a ser enjugada, nos van a secar toda lágrima y nunca más vamos a estar tristes. ¿Y qué de nuestros familiares que no conocieron al Señor y que no van a estar ahí? Amados, mire, su momento más alegre en esta tierra siempre tiene, como dicen por ahí, un pelo en la sopa. Siempre hay algo que lamentar. Ay, qué bonito está todo, lástima que no está fulano, lástima que, porque aquí nada es perfecto, pero allá sí. De alguna manera, amados hermanos, Dios va a hacer que nuestro corazón esté alegre con lo que sucedió. Pero ese es allá. Mientras aquí, brother, alguien conocido nuestro muere sin Cristo, no tiene otro destino. No hay misas no hay algo que valga, pues misas para los difuntos, oración por los muertos y todo eso. Eso no vale nada. No vale nada, amados hermanos. Entonces, y fíjense que Pablo dice, preferiría yo entregar esto. Y esto no es la primera vez que sucede. Otro líder anterior lo hizo y quisiera que buscara el libro del Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Oiga esto, por favor. Y a veces a nosotros nos incomoda que este es necio, este es terco, este no sé qué, y no queremos hacer lo que
lo que debemos hacer para presentar el Evangelio. No nos corresponde a nosotros que la gente se convierta, pero sí nos corresponde a nosotros el presentarles el Evangelio. Lo que acababa de pasar aquí, amados hermanos, 32 del libro del Éxodo, lo que acababa de pasar aquí es que Israel ¿se acuerda que Moisés estaba en el monte con Dios? Estaba recibiendo las tablas de la ley y se tardó mucho tiempo. Y el pueblo de Israel, que acababa de salir de Egipto con todos los dioses egipcios a los cuales Israel adoraba, cuando estaba afuera y ya no vieron a Moisés, ellos se hicieron ¿cómo se llama? Un becerro. Y dijeron ellos mismos, este es Jehová que nos sacó de Egipto. Y entonces ellos ofendieron a Dios. Y ahí pasó este episodio. Versículo 32 dice, vamos al 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Versículo 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, mira lo que venía, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó a Aarón. Ahora, ya Moisés dijo, Señor, perdónalos, porque Dios les había dicho, no sabes qué, hazte a un lado, me lo voy a terminar ahorita y haré de ti una gran nación. Entonces Moisés le salió al encuentro y se puso entre ellos, entre el pueblo pecador y Dios, y se puso en medio, Señor, no lo hagas. De hecho, al final del Antiguo Testamento dice la Biblia que Dios extrañó que Israel estaba pecando grandemente y no salió un varón, no pudo salir un varón que se pusiera entre Dios y el pueblo para interceder por el pueblo y para orar delante de Dios. Dice que no hubo un varón que tuviese el valor suficiente de hacerlo. Ahora, ¿quién se va a poner, amados hermanos, entre usted, entre Dios, sus incrédulos y usted? O sea, alguien debe ponerse en medio. Si no, no va a haber. El apóstol Pablo aquí está llorando por esto. Cristo se puso en medio de Dios y nosotros y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, Israel, amados hermanos, yo sé que lo que acabamos de leer del capítulo 8 pues nos da certeza, pero Israel tenía certezas. Mire el versículo siguiente, por favor, en Romanos capítulo 9, versículo 4 en adelante. Dice así, amados. Carta a los Romanos. Vamos desde el 3, por favor, regrese el 3. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y comienza, que son, y empieza el apóstol Pablo a señalar los privilegios que Dios les había dado, que son israelitas. ¿Por qué? Porque serán descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios se recuerda que Jacob peleó contra el ángel y el ángel le cambió el nombre de engañador a aquel que pelea con Dios y se sobrepuso. Israel. Entonces todos los descendientes de Jacob, como se llamaba Israel, todos son israelitas. Entonces dice Pablo, ellos son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Por qué decimos que la adopción, amado? Busque por favor Éxodo capítulo 4 versículo 22. Dios tomó a un pueblo, Dios los tomó como hijos. Y esa diferencia de la iglesia, amados. La iglesia venimos a Cristo de manera individual para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Israel tenía esta
esta adopción en Dios, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no lo has querido dejar ir. Y he aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. O sea, la 10ª plaga fue, tú tienes atrapado a mi hijo, yo voy a matar a tu hijo. Ahora la pregunta es, ¿Dios amaba a todo el mundo? Sí, pero tiene propósitos. Tiene propósito, brother. Y por favor, cuando hablamos del amor de Dios, no es un amor romántico. Que usted sabe que su hijo está haciendo malas cosas. Ay, no mi hijo, porque realmente el único amor incondicional que nosotros podemos encontrar es el que muchas veces se entrega en la casa, brother. Papá y mamá con su hijo. Es el único amor incondicional. Amor entre cónyuges no es incondicional, es condicional. El cónyuge que no entrega amor al amor que se recibe está dando por terminado prácticamente la unión. O sea, el amor va a morir. En cambio, de un padre o de una madre a su hijo, no muere por perverso que sea el hijo. ¿Me equivoco o no? Así es. Pero Dios no es así, brother. Entonces Dios ve a Israel como pueblo, lo ve como su hijo. Entonces por eso es que dice la adopción. Entonces también dice el pacto. Ahora, cuando habla de pacto, recuerde, por favor, Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto con Moisés, Dios hizo pacto con David. Es un pacto de salvación que Dios hizo con ellos, pero esos pactos, amados hermanos, tenían mucho que ver con el cumplimiento de la ley y con la fidelidad de Israel. Israel fue y es un pueblo infiel. Y entonces, amados hermanos, Dios se ha apartado de ellos. Dice después que la promulgación de la ley, ¿cuándo? Cuando Dios le dio a Moisés la ley. Amados hermanos, mire, busque Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8, por favor. Pastor, ¿y todas estas cosas qué tienen que ver conmigo? Amados, ¿tú estás seguro que vas para el cielo? ¿Tú estás seguro que no te vas a apartar? ¿Tú estás seguro que has nacido de nuevo, que tu nombre está inscrito en el libro de la vida? A veces tenemos corazones tan frágiles, brother, que si usted no está contento, no lo podemos ver en la iglesia. Si de algo le ha salido mal, ya no lo vemos. Si lo invitan por otro lado, ya no está. ¿Qué tan unidos nosotros? Nuestro corazoncito está a Cristo. Oiga lo que dice, por favor. Vamos, Deuteronomio 4, 5 al 8 dice, mirad, os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Está Moisés entregándole al pueblo, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová de nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y versículo 8, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amados, aunque ahora nosotros hablamos y decimos que la ley ya no está vigente y nunca ha estado vigente para salvación. Había que cumplirla, pero había que cumplirla por fe. Entonces, pero el judío se ha quedado sin su celebración, sin sus sacrificios. Tiene la ley y mucha parte de la ley no la puede cumplir. ¿Cómo estará el corazón de un judío hoy? Un judío que ama, el ser judío, pues, que ama la ley y no puede hacer lo que la ley le ordena hacer. Entonces, él dice el culto, brother. Mire, cuando habla del culto, habla del Shekinah, es decir, de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento dice que cuando se levantó la primera vez el tabernáculo, no el templo, el tabernáculo, dice que Dios se posó en una llama de fuego sobre el tabernáculo.
Y eso fue un espectáculo. La gloria de Dios bajó a esa tienda. Era una tienda de campaña, brother. Cuando Salomón inauguró el templo, sacrificó miles de animales. Y Dios se presentó ahí con toda su gloria. Eso es lo que vio Israel, brother. Y por eso es que Pablo dice que de ellos también es la gloria, el haber recibido la gloria, las promesas, brother. De esas promesas nosotros también hemos recibido. Pero todo esto tiene que haberse recibido por fe. Ahora regresemos, por favor, y vamos al capítulo 7, versículo 21 del Evangelio según San Mateo. 7:21, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y este es el punto, amados hermanos, y este es el texto más difícil de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque algunos hablan, sí, de la condenación, el infierno y todo eso. Apocalipsis nos enseña todo lo que viene. Pero a mí, brother, a mí Apocalipsis no me da miedo. Este versículo sí. Porque este versículo dice que algunos están engañados. Dice, oiga bien, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, cuando dice nunca os conocí, no quiere decir que Dios no sabía de ellos, porque Dios es omnisciente, sino que la palabra conocer habla de cercanía. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué tan cercano usted se siente de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó a Dios en su casa, en oración, sabiendo que Dios le estaba escuchando? Entonces, amados hermanos, el problema con el pueblo de Israel, a pesar de todas estas bendiciones, a pesar de todas estas manifestaciones y presentaciones de Dios ante el pueblo de Israel no buscó a Dios con fe, sino que buscó a Dios religiosamente. Y eso, amados hermanos, no es algo que Dios desee. Vamos al culto porque tengo que ir al culto. Vamos a cantar alabanzas porque tengo que cantar alabanzas. Es la hora de las alabanzas. ¿Y qué voy a hacer, pues? Ahí están. Algunos murmuros son, ¿verdad? Otros pues se pueden hacer otras cosas. Tiempo para, no sé. Y es el tiempo de alabar al Señor. Amados hermanos, eso es lo que le pasó a Israel. Y al final el apóstol Pablo, volvamos a Romanos, que ya terminamos esto, pero quiero que vea esto. Dice, vuelvo del versículo 1, Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi corazón me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y el último regalo que Dios le dio, Jesús nació de Israel. Jesús nació de una israelita y de un israelita. Nació en un vientre judío, hebreo. Fue educado en medio de ellos. Pero lo vieron a él predicar, lo vieron a él hacer milagros y lo rechazaron. Cuando él se manifestó como hijo de Dios, porque aunque Israel era señalado, Dios le decía, es mi hijo, pero es mi hijo como pueblo. Nadie podía decir, yo soy hijo de Dios. Nadie llamaba a Dios como Padre, porque individualmente
Nadie era hijo de Dios hasta que Cristo vino. Hasta que Cristo vino a pagar el precio y nosotros fuimos reconocidos por Dios, adoptados por Dios como hijo. Entonces, yo quiero que ahora usted medite en lo siguiente. Amados, el conocimiento de todas estas cosas sin amor solo hace un corazón estéril. Tiene usted que buscar al perdido, tiene que buscar a su amigo, tiene que hablarle, así como usted le ha compartido tantas cosas, tiene que hablarle de esto que que ha cambiado nuestro corazón. Amados, el evangelio siempre debe predicarse, óigame bien, tal vez no externas, lágrimas en el corazón. Mire, qué tristeza estas últimas veces que hemos ido a ganar almas que fuimos con pan y chocolate. La gente con una actitud de rechazo casi total, brother. Y entonces, pues sí, ¿verdad? Uno dice, sí, ellos están nerviosos por todo lo que está pasando, ¿verdad? Están con miedo, no quieren nada y algunos se ríen, otros rechazan de manera así ya casi pesada. Entonces, corazones duros, pues. Pero si usted se enoja, brother, usted no entiende. Usted les está hablando y predicando desde la salvación, no para ser salvo. Usted les está predicando desde el amor de Dios a ellos que están en las manos de Satanás. Usted está libre desde la libertad que tenemos en Cristo. Les hablamos. Y entonces, aunque nosotros tenemos que agradecerle a Dios el hecho que nos haya tomado en cuenta a nosotros y que haya tocado nuestro corazón y nuestro corazón se haya doblegado a Él y le hayamos entregado nuestra vida a Él, no había en nosotros nada. Véalos a ellos y vea si usted hace algún tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Es el puro amor de Dios sobre usted, brother, sobre mí. No me pregunte por qué lo hizo. Yo sé que Dios no es caprichoso. Dios tiene alguna situación para decir este sí, este no. Porque habla de sus escogidos y dice que los escogió desde antes de la fundación del mundo. Ninguno de nosotros estaba, brother. Y allí nos escogió. Es decir, que no fue por algo que hicimos. Es porque Él quiso, brother. Y por eso, amados hermanos, nosotros, de este lado de la bendición, tenemos que orar por aquellos que todavía no lo conocen. Ahora, alguien dirá, pastor, pero Dios le dio la promesa a Israel. Dios se presentó a Israel como no se ha presentado con nosotros. Yo no he visto la nube, no he visto la llama. Yo nunca vi el maná. Yo no vi que la roca llorara agua suficiente para dar de beber a 2 millones de personas. Yo no he visto eso. Y Dios le entregó eso a Israel, le dio eso a Israel. ¿Qué garantía tengo yo de que así como ellos, la promesa se les fue de las manos? ¿Qué garantía tengo yo que la promesa va a ser buena en mí? ¿Qué garantía tenemos los creyentes hoy de que nuestra fe no va a ser defraudada? O digamos mejor así, de que nuestra vida cristiana no va a ser defraudada como la vida religiosa de Israel, como la narra en el Antiguo Testamento y como vemos a Israel que no quiere nada con Cristo. La respuesta sencilla, brother, es Jesús. Ese es lo único. Esa es la garantía. En Él estamos completos, en Él estamos seguros, en Él estamos vivos en Dios. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, delante de ti nos presentamos, Padre. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús,
yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.